Está viva, señor. Yo vi a esa mujer. La voz salió débil y apresurada, rompiendo el pesado silencio de la sala. El empresario levantó la vista del retrato enmarcado en la pared. Era una foto de su esposa, Laura, que había fallecido hacía 2 años, o al menos eso era lo que todo el mundo creía. De pie frente a él, en la entrada del estudio, con el rostro cubierto de polvo y la ropa raída, había un niño de 10 años sin aliento, sosteniendo con fuerza una gorra vieja y gastada entre las manos. «¿Qué dijiste, niño?», preguntó el hombre frunciendo el ceño. «A la mujer de esta foto la vi ayer en una calle solitaria, cerca de la antigua estación de tren de Buenavista. Me pidió ayuda, dijo que se llamaba Laura». Los guardias de seguridad se miraron y se rieron. El empresario soltó una risa seca negando con la cabeza. «Escucha, niño, esa mujer es mi esposa y está muerta. No juegues con algo tan serio». Pero el niño no se rindió. Dio un paso al frente y habló con los ojos llenos de lágrimas. «No estoy mintiendo, señor. Estaba débil, sucia, pero viva. Solo quiero un plato de comida. Déjeme comer y le muestro dónde está». Esa frase cortó el silencio de la sala como una navaja. Las risas cesaron. El empresario depositó el vaso sobre la mesa y fijó la mirada en el niño flaco, cuyos ojos desbordaban sinceridad. Por un instante sintió algo en el pecho que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó tratando de ocultar el nerviosismo. «Mateo», respondió el niño con voz firme. «¿Y dónde viste exactamente a esa mujer?» «Cerca del puente viejo. Estaba acostada junto a un perro negro. Le llevé agua, pero me pidió comida. Me dijo que viniera aquí, que usted me escucharía si le decía su nombre». El empresario palideció. Nadie más que él sabía lo del perro, el mismo perro que había desaparecido junto con su esposa el día del accidente. El vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo. El sonido retumbó por toda la casa, seguido de un silencio helado. Mateo dio un paso atrás asustado, pero el hombre se levantó despacio, como si despertara de un viejo sueño. «¿Puedes llevarme con ella?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, señor, pero usted lo prometió», respondió el niño señalándose el estómago. «Un plato de comida». El empresario tragó saliva e hizo una seña a la cocinera. «Tráiganle comida a este niño ahora mismo». Mientras Mateo comía apresuradamente sentado en el suelo, el hombre lo observaba en silencio. El tenedor temblaba entre los dedos del niño. Sus ojos reflejaban hambre, pero su voz estaba llena de certeza. «Antes de continuar con esta historia, quiero pedirles algo. Escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo y suscríbanse al canal ahora mismo, porque lo que este niño está a punto de revelar va a cambiarlo todo». El coche negro se deslizaba por la calle empedrada y el silencio dentro era casi sofocante. Desde el asiento del copiloto, Mateo observaba la ciudad alejarse por la ventana. Tenía las manos sucias, el pelo revuelto, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y verdad. El empresario Ricardo Villalba mantenía la mirada fija en la carretera. Su rostro estaba rígido, la mandíbula apretada. A cada kilómetro, los recuerdos volvían a inundarlo. El cuerpo que nunca fue encontrado, las flores sobre el ataúd, las noches en vela mirando el retrato de Laura. Y ahora un niño decía que estaba viva. «¿Estás seguro de lo que viste, niño?», preguntó sin desviar la mirada. Mateo asintió. «Sí, señor, no olvido las caras. Ella me llamó por mi nombre». «¿Por tu nombre?». Ricardo frunció el ceño. «Sí», me dijo, «Mateo, ayúdame», como si me conociera. El empresario sintió un escalofrío. Aquello no tenía sentido, pero claro, nada relacionado con el dolor lo tenía. Llegaron al final de la avenida principal y tomaron un camino de terracería. Las casas fueron desapareciendo, dando lugar a edificios abandonados y maleza alta. Era una parte olvidada de la ciudad, a donde nadie iba por voluntad propia. «Es justo ahí»,
Pasando el puente, dijo el niño señalando. Ricardo disminuyó la velocidad. El único ruido era el de las piedras golpeando las llantas. Afuera, el viento susurraba entre las hojas secas y hacía rechinar las puertas viejas. Se detuvieron frente a una antigua bodega que un día había sido una fábrica. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento y el aire olía a óxido y a lluvia. «Estaba aquí, señor», dijo Mateo bajando primero. Acostada ahí, cerca de esa pared, y el perro estaba con ella, un perro grande y negro. Ricardo lo siguió con el corazón desbocado. El sonido de sus botas resonaba contra las piedras del suelo. Todo parecía muerto, excepto la esperanza que se aferraba obstinadamente a la vida. Llegaron al punto que el niño indicaba. En el suelo había una cobija vieja y un traste con restos de comida, y allí pequeñas marcas de patas recientes. Ricardo se arrodilló. «Dios mío». El niño lo miró confundido. «¿Ahora me cree?» Ricardo miró a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas. «Niño, si esto es verdad, vas a cambiarlo todo». De repente, un sonido débil, un ladrido lejano. Mateo miró al hombre. «¿Es él, el perro?» Los dos corrieron hacia el sonido. Detrás de un muro derribado, entre viejos costales y cajas, un perro negro los observaba, sucio, flaco, pero vivo. El mismo que Laura había criado desde cachorro. El perro reconoció al hombre, gimió y se acercó moviendo la cola. Ricardo se arrodilló y lo abrazó, inhalando el olor a tierra y a recuerdos. «Max, ¿de verdad eres tú?» El niño sonrió. «Se lo dije, señor. Estaba aquí con él, pero cuando volví esta mañana, ella ya no estaba». Ricardo se levantó con la mirada perdida en el horizonte. «Entonces, sigue viva en algún lugar». El viento soplaba con más fuerza afuera, levantando polvo y trozos de periódico viejo. El perro olfateaba el suelo como si buscara a alguien. Mateo observaba todo en silencio, con las manos en los bolsillos, con esa mirada atenta de quien ve más de lo que dice. Ricardo se agachó de nuevo y notó algo atorado debajo de la cobija vieja. Un trozo de tela rasgado con bordes bordados. Lo reconoció de inmediato. Era de la chalina que Laura siempre usaba sobre los hombros. El hombre se llevó la tela al rostro, cerró los ojos por un instante y respiró hondo, tratando de contener la emoción. «Estuvo aquí, Dios mío, estuvo aquí». Mateo se acercó despacio, como si temiera romper algo invisible. «¿Cree que huyó?» Ricardo abrió los ojos y miró fijamente al niño. «¿Huir? No, Laura no huiría de mí». Pero el tono de su voz no parecía del todo seguro. Quizás no estaba tan seguro de quién había sido él mismo en el pasado. De repente, el perro ladró, llamando la atención de los dos. Corrió en círculos cerca de una pila de cajas y luego comenzó a escarbar la tierra con las patas. Mateo corrió hacia allá, ayudando al animal a remover la tierra húmeda. Cuando el niño sacó algo del agujero, el tiempo pareció detenerse. Era una pequeña caja de madera cubierta de lodo. Ricardo se arrodilló y con manos temblorosas abrió la tapa. Dentro, un collar de plata y un trozo de papel doblado. Conocía bien el collar. Había sido un regalo de bodas con las iniciales L y R grabadas en la parte de atrás, pero el papel lo dejó sin aliento. «¿Qué dice ahí, señor?», preguntó Mateo con curiosidad. La letra era de Laura, débil, inestable, pero inconfundible. Ricardo leyó en voz alta, casi susurrando: «Si alguien encuentra esto, díganle a Ricardo que estoy viva, que necesito ayuda, pero que no puedo volver. Todavía me están buscando». Los ojos del niño se abrieron como platos. «Está viva de verdad». Ricardo presionó el papel contra su pecho con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, ¿por qué no volviste a casa, Laura?» El hombre se quedó allí parado por unos segundos sin decir nada. El viento hacía temblar el papel entre sus dedos,
y el sonido lejano de un tren resonaba como si el tiempo se hubiera detenido solo para escuchar aquel descubrimiento. Se volvió hacia Mateo. «Hijo, eres la única pista que tengo. Vas a llevarme paso a paso hasta donde la viste, y te prometo que a partir de ahora nunca más vas a dormir con hambre». El niño se quedó sin palabras, tragó saliva, miró al perro y asintió. «Está bien, señor. Recuerdo el camino perfectamente». Los dos siguieron el rastro del perro por la fábrica abandonada mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Una luz anaranjada se filtraba por las ventanas rotas, iluminando el suelo cubierto de marcas, huellas, trozos de papel y una botella de agua a medio tomar. «Debió dejarla ayer», dijo Mateo tocando la botella. «El agua todavía está limpia». Ricardo miró a su alrededor buscando otra señal y entonces de repente vio en la pared dibujado con carbón un símbolo. Un círculo con una línea en medio, el mismo símbolo que Laura solía dibujar en cartas antiguas cuando quería decir «Te estoy esperando». El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La esperanza, antes pequeña, ahora ardía en su pecho como un incendio. Se volvió hacia el niño y por primera vez sonrió de verdad. «Me devolviste la vida, Mateo». El niño le devolvió la sonrisa tímidamente. «¿Quiere decir que vamos a buscarla juntos?» «Sí», respondió Ricardo con firmeza, «y no vamos a parar hasta encontrarla». El perro ladró como si entendiera. El sol se puso y los tres continuaron caminando por el camino de terracería con la llegada del viento frío de la noche. Dos mundos diferentes unidos por el mismo destino. La noche cayó rápidamente. El camino de terracería parecía ahora un sendero interminable, iluminado solo por los faros del coche y el tenue brillo de la luna. Mateo bostezó en el asiento trasero, pero sus ojos curiosos no se desviaron. El perro dormía acurrucado con la cabeza apoyada en las patas, como si también supiera que la búsqueda estaba lejos de terminar. Ricardo conducía despacio, concentrado. Cada curva parecía evocar un recuerdo: la risa de Laura, las notitas escondidas por la casa, el perfume que aún impregnaba las sábanas. Todo lo que creía perdido volvía a pulsar dentro de él. «Niño, ¿recuerdas qué más te dijo?» Mateo reflexionó por un instante. «Dijo que tenía miedo, que había gente observándola y me pidió que no le contara a nadie, solo a usted». Ricardo frunció el ceño. «¿Gente observándola? ¿Qué quieres decir?» «No entendí bien. Estaba temblando. Dijo que no podía volver a casa, que ellos creían que ella sabía demasiado». El empresario permaneció en silencio. La frase seguía resonando en su cabeza. ¿Creían que sabía demasiado? Por un instante, el pasado volvió como un rayo. El accidente. El coche de Laura se había despeñado por un barranco. Los periódicos dijeron que había sido una falla en los frenos, pero el mecánico que se encargaba del coche desapareció poco después. Y semanas antes de la tragedia, ella le había dicho que necesitaba contarle algo importante a alguien. Ricardo apretó con fuerza el volante. Aquel recuerdo que siempre había evitado adquiría ahora un significado diferente. ¿Y si no hubiera sido un accidente? El coche se detuvo frente a una vieja gasolinera, el único lugar abierto en esa carretera. Ricardo compró agua y pan para el niño, y mientras Mateo comía, sacó el celular y llamó a un viejo conocido. Pedraza, un exdetective privado que había trabajado en el caso. «Pedraza, necesito que reabras lo que pasó con Laura». «Ricardo, son las 2 de la mañana. ¿Qué está pasando?» «Está viva». El silencio al otro lado de la línea era casi palpable. «Repite eso». «Está viva. Un niño la vio. Vi al perro, el collar, la nota. Quiero todos los informes de nuevo. Todo. El mecánico, el coche, las cámaras, los testimonios». «¿Sabes que meterte en esto puede ser peligroso?»
No me importa. Si huyó, tuvo sus motivos y voy a descubrir cuáles son. Colgó el teléfono y miró al niño que terminaba de beber el agua. Vamos a descansar aquí un poco, Mateo. Mañana volvemos a la bodega. ¿Cree que ella todavía esté ahí? Si escribió esa nota recientemente, puede estar cerca. ¿O alguien quiere hacerme creer eso? La noche se prolongó por mucho tiempo. Ricardo durmió dentro del coche mientras el niño dormitaba en el asiento trasero, con el perro acurrucado a su lado. Pero a las 3 de la mañana, el perro se despertó gruñendo suavemente. Mateo abrió los ojos sobresaltado. Vio una luz parpadeando afuera, tenue, que venía de la bodega. «Señor, ¿hay alguien ahí?», susurró, sacudiendo el brazo de Ricardo. El empresario se despertó asustado, miró hacia la luz y sintió que el cuerpo se le helaba. En la oscuridad, la ventana rota reflejaba el destello de una linterna. Alguien estaba hurgando en el lugar donde encontraron el collar. Ricardo salió del coche y corrió hacia allá con el corazón acelerado. Mateo lo siguió, tropezando con las piedras. Cuando entraron, la linterna se apagó. El sonido de pasos corriendo resonó por la bodega vacía. «¿Quién anda ahí?», gritó Ricardo con voz firme pero temblorosa. Sin respuesta, solo se oyó una puerta golpear. El perro corrió adelante, olfateando y gruñendo. Ricardo encendió la linterna del celular. En el suelo, lo que quedaba de la nota, rota en pedazos, y en las cajas, marcas que indicaban que alguien había estado allí apenas unos minutos antes. Mateo se agachó y encontró algo. Una cartera vieja tirada en el suelo. Dentro, un gafete con el nombre José Sánchez, el jefe de mecánicos de Laura. Estaba sucio y arrugado. «Señor, este hombre es al que ella se refería, ¿no?». Ricardo recogió el gafete con manos temblorosas. El rostro del mecánico impreso allí le hizo revivir la rabia y el miedo que creía haber enterrado. Desapareció después del accidente y ahora está aquí. Mateo tragó saliva. Entonces él sabe lo que pasó. Ricardo cerró la mano en torno al gafete. «Sí, y voy a encontrarlo, cueste lo que cueste». El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo de gris y naranja. El viento traía consigo el olor a metal y tierra mojada. La gasolinera, ahora vacía, parecía aún más solitaria. Mateo se frotó los ojos, somnoliento, mientras Ricardo giraba el gafete entre los dedos, mirando fijamente la foto de José Sánchez. «Este hombre desapareció después del accidente», murmuró el empresario. «La policía dijo que se fue al interior, pero nunca encontraron nada». El niño lo observó atentamente. Tal vez no huyó. Tal vez lo hicieron desaparecer. Ricardo giró la cabeza y miró al niño por unos segundos. El niño tenía una inocencia firme, de esa que dice la verdad sin miedo. «Hablas como si ya conocieras el mundo». Mateo se encogió de hombros. «Los que vivimos en la calle aprendemos rápido, o aprendes o pasas hambre». El hombre se quedó en silencio. El niño había hablado con una naturalidad que le caló hondo, más allá de cualquier palabra. Ricardo tomó el celular y llamó a Pedraza. «Necesito una dirección para este nombre», dijo, enviando una foto del gafete. «José Sánchez». Al otro lado, una larga pausa. «Ricardo, no te metas en esto. Ese hombre no es quien crees. Hay gente poderosa involucrada. El caso de Laura fue silenciado por orden judicial. Intenté intervenir en su momento y me quitaron del caso a la fuerza. ¿Quién mandó a encubrir todo? Su abogado». La frase impactó como un puñetazo en la cara. Sí, su propio abogado, el licenciado Pablo Fuentes. Él fue quien solicitó el cierre del caso, pagó la indemnización del mecánico y luego desapareció. Ricardo se quedó sin palabras. El celular casi se le resbaló de la mano. ¿Pero por qué? No lo sé, pero si Laura lo descubrió, esa puede ser la razón de su desaparición. El empresario colgó sin decir nada. Se quedó allí parado, mirando al horizonte con el corazón desbocado.
Su propio abogado, el hombre en quien había confiado durante 20 años. Mateo lo observó inquieto. ¿Qué pasó, señor? Ricardo respiró hondo. Creo que encontré a quien quería que ella desapareciera. Aceleró el coche y las llantas destrozaron el camino de terracería. El niño se agarró al asiento asustado. ¿A dónde vamos ahora? A la ciudad. Tengo que visitar a un abogado. La mansión del licenciado Pablo Fuentes estaba en la parte alta de un fraccionamiento exclusivo en Lomas de Chapultepec, rodeada de altos muros y seguridad privada. Ricardo entró sin avisar. Los guardias, acostumbrados a ver su nombre en las noticias y en eventos de beneficencia, abrieron la pluma sin dudar. En el despacho, el abogado levantó la vista del periódico. «Ricardo, qué sorpresa a estas horas». Pero el tono era frío, calculado. «Necesito hablar contigo», dijo el empresario, empujando la puerta y colocando el gafete sobre el escritorio. «¿Reconoces este nombre?» El hombre se ajustó los lentes y fingió examinarlo. «José Sánchez, un mecánico, ¿no? El que se encargaba del coche de tu esposa». «Exacto. ¿Y sabes dónde lo encontré?» «En el mismo lugar donde encontré el collar de ella». El abogado arqueó una ceja. «El collar de Laura. Creí que se lo habían llevado en el accidente». Ricardo se acercó con la mirada dura. «Laura está viva, Pablo». El abogado se quedó inmóvil por un segundo. Luego forzó una risa breve, tratando de mantener la compostura. «Ricardo, necesitas descansar. Estás afectado». Dejó una nota. «La letra es suya y encontré al perro, el collar, todo. Ahora dime, ¿por qué fuiste tú quien cerró el caso?» Pablo palideció e intentó disimular, hojeando papeles. «Solo seguía órdenes. La aseguradora me pidió que cerrara el caso. Todo estaba dentro de la ley». Ricardo golpeó el puño en la mesa. «Mentira. Yo nunca pedí eso. ¿Y el mecánico?» «Pablo, tú le pagaste para que desapareciera. ¿Por qué?» El abogado respiró hondo y el sudor comenzó a aparecer en su frente. «Ricardo, hay cosas que no entiendes. Laura se involucró en algo peligroso. Si insistes, tú también saldrás lastimado». «¿Involucrada en qué?», gritó el empresario con el rostro a centímetros del suyo. El hombre desvió la mirada. «No deberías ir en contra de esa gente». Antes de que Ricardo pudiera responder, un ruido vino del pasillo. Mateo, que esperaba afuera, había tirado un jarrón tratando de esconderse. El abogado giró la cabeza y vio al niño allí parado, asustado. «¿Quién es este niño?» Ricardo miró al niño y respondió secamente: «Por él estoy aquí. Él me mostró dónde había estado Laura». El abogado volvió a mirarlo, esta vez con un interés extraño. «Ese niño la vio, habló con ella y te trajo hasta aquí». Hizo una pausa. «Si vuelves a mentir, te garantizo que la policía vendrá a tu casa». El hombre respiró hondo, se levantó y fue al mueble bar. Se sirvió un trago con las manos temblorosas. «Está bien, te lo diré», dijo en voz baja, «pero no aquí». Ricardo lo miró con desconfianza. «¿Dónde entonces?» «Hay un lugar donde solía encontrarme con el mecánico, una vieja bodega cerca del río Lerma. Ahí fue donde todo empezó». Ricardo se cruzó de brazos. «¿Y por qué debería creerte ahora?» El abogado lo encaró. «Porque si no vas hoy, ella podría desaparecer de nuevo mañana, solo que esta vez para siempre». Mateo, que escuchaba desde la puerta, sintió que el estómago se le revolvía. El perro, inquieto, comenzó a gruñir. Ricardo tomó su saco, dio media vuelta y dijo: «Entonces vamos ahora». Y mientras los tres salían por la puerta, el abogado se quedó atrás, mirando por la ventana. Una figura apareció detrás de él, un hombre de traje oscuro con el rostro oculto entre las sombras. «Cayó», dijo el desconocido. Pablo asintió, tragando saliva. «Pero ¿y si descubre la verdad?».
El hombre respondió con una media sonrisa. La va a descubrir, solo que no va a tener tiempo de contarla. El viento nocturno cortaba como una navaja. Los árboles proyectaban largas sombras sobre el asfalto y el murmullo distante del agua golpeando las piedras del río parecía una advertencia. Ricardo conducía en silencio, con el rostro serio y los dedos firmemente aferrados al volante. Mateo, acurrucado en el asiento, sostenía al perro en su regazo. ¿Está lejos ese lugar?, preguntó el niño rompiendo el silencio. No mucho, respondió el hombre sin desviar la mirada de la carretera. Está después del puente viejo, una bodega que usábamos para guardar refacciones de camiones. ¿Y cree que ella esté ahí, Ricardo? El hombre vaciló. No lo sé, pero ahí fue donde todo empezó, y quizás sea ahí donde todo termine. El coche avanzaba a alta velocidad por un camino de terracería, levantando una nube de polvo con las ruedas. Los faros rasgaron la oscuridad hasta que de repente apareció un edificio al frente, una bodega grande, oxidada y ligeramente inclinada, con ventanas rotas y un portón caído. «Es aquí», murmuró Ricardo. Salieron del coche. El aire era frío y pesado. Un fuerte olor a óxido y humedad impregnaba el ambiente. El niño se agarró con fuerza del brazo del hombre. «Señor, ¿hay alguien ahí?». Ricardo alzó la linterna. Entre las sombras, una luz tenue parpadeaba dentro de la bodega. Los dos caminaban despacio, tratando de no hacer ruido. El perro iba adelante con el pelo erizado, gruñendo suavemente. Al entrar, la linterna reveló un suelo cubierto de cajas viejas, herramientas, periódicos rotos y un colchón sucio tirado en un rincón, y para rematar, una chalina idéntica a la que Laura solía usar. Ricardo se arrodilló, temblando. «Laura», murmuró, pasando la mano por la tela. Un estruendo metálico resonó. El niño se giró rápidamente. Había alguien dentro. Una figura apareció entre las sombras, pelo revuelto, barba de días, ropa rasgada. Era José Sánchez, el mecánico. «¿Quién anda ahí?», gritó Ricardo. El hombre levantó las manos sobresaltado. «Calma, no quiero problemas». Ricardo se acercó con la linterna parpadeando. «Tú eres José, ¿verdad?». Él asintió. «Sí, y apuesto a que usted vino por ella». El empresario dio un paso al frente. «¿Dónde está Laura?». El mecánico miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «Huyó, señor. Le dije que desapareciera. Vi con mis propios ojos lo que le hicieron a su coche. Los frenos estaban cortados. Iba a avisarles, pero llegaron antes que yo». Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Quién lo hizo?». José bajó la cabeza. «El abogado. Ese licenciado Pablo me pagó para que me quedara callado. Pero después intentaron matarme a mí también. Solo logré escapar porque ella me ayudó». Mateo miró de uno a otro, tratando de comprender. «Entonces está viva. ¿Dónde está ahora?». El hombre respiró hondo. «Estuvo aquí hasta hace 2 días. Dijo que iba a buscar ayuda, pero le dejó esto a usted». José sacó un sobre arrugado del bolsillo y se lo entregó a Ricardo. El empresario lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita a toda prisa con la letra débil de Laura. «Ricardo, si estás leyendo esto, significa que el peligro aún persiste. Saben que lo descubrí. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes trabajaron contigo. Si algo me pasa, que sepas que la verdad está en los registros de la empresa. Esa es la razón de todo». El hombre cerró los ojos, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese era el nombre del documento que había firmado 2 días antes del accidente. Una fusión multimillonaria entre sus empresas y un fondo internacional dirigido por Pablo Fuentes. Ahora todo tenía sentido. Laura había descubierto que el contrato ocultaba lavado de dinero e intentó avisarle, y por eso pagó el precio.
Ricardo guardó la carta en el bolsillo y miró a José. «Tienes que llevarme a donde fue». El hombre negó con la cabeza. «No puedo, si me ven me van a matar. Entonces dime el lugar». Mencionó una casa antigua cerca del río después del puente. «Pero por favor, si van para allá, vayan armados. Ellos no se andan con juegos». De repente, el perro comenzó a ladrar con fuerza, mirando hacia la puerta. Unos faros iluminaron la bodega. Un coche negro se acercaba rápidamente. José palideció. «Son ellos. Me encontraron». Ricardo agarró al niño y corrió hacia la parte trasera de la bodega. El mecánico intentó huir por el otro lado, pero el sonido de los disparos resonó. Mateo se tapó los oídos. El perro aulló y el cuerpo de José cayó al suelo con un sonido seco. El niño gritó. Ricardo lo abrazó con fuerza. «No mires, Mateo. Ven conmigo». Salieron por la parte de atrás, tropezando con latas y trozos de madera. La linterna se cayó y todo se volvió sombras y ruido. Corrieron carretera abajo hacia el coche con el corazón a 1000 por hora. Ricardo metió al niño y al perro en el asiento trasero, encendió el motor y se fue. Por la ventanilla, las luces de la bodega desapareciendo en la distancia y el sonido de las sirenas mezclándose con el viento. Dentro del coche reinaba un silencio denso. Mateo temblaba con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, murió por nuestra culpa». Ricardo miró fijamente la carretera con la mirada dura. «No, niño, murió por culpa de ellos. Y ahora, pase lo que pase, vamos a terminar lo que él empezó». El amanecer sepultaba el horizonte cuando Ricardo estacionó el coche cerca del río. El lugar era aislado, rodeado de árboles centenarios y el constante murmullo del agua golpeando las piedras. El aire era frío y una densa niebla lo cubría todo, haciendo que el paisaje pareciera casi irreal. Mateo dormía en el asiento trasero, exhausto, con el perro a su lado, la cabeza apoyada en las piernas del niño. Ricardo los observó por un momento y por primera vez en muchos años sintió algo que no supo definir. Protección. Quería proteger a ese niño, quizás porque de alguna forma le recordaba al hijo que nunca tuvo. Volvió a tomar la carta de Laura. La letra temblorosa parecía cobrar vida bajo la tenue luz del coche. «La verdad está en los registros de la empresa». Ricardo murmuró las palabras en voz baja, como si intentara memorizarlas, como quien se aferra a una última pista, y entonces el sonido, el crujido de una rama rompiéndose afuera, le hizo levantar la vista. La niebla comenzó a disiparse y entre los árboles apareció una silueta pequeña, encorvada, con un abrigo ligero, caminando despacio. Su corazón se detuvo. «Laura», llamó con la voz temblorosa. La figura se detuvo, luego dio 2 pasos más hasta que la linterna iluminó su rostro. Era ella, pálida, cansada, más mayor, más viva. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de él y el tiempo pareció detenerse. Ricardo corrió hacia ella tropezando con las piedras, sin poder creer lo que veía. «Dios mío, ¿eres tú de verdad? ¿Eres tú?» Laura sonrió débilmente extendiendo la mano. «Te dije que volvería por ti». Él la abrazó con fuerza, como alguien que temía soltarla y perderla de nuevo. Las lágrimas contenidas por meses brotaron de una vez. Mateo, despertado por el ruido, salió del coche y se quedó allí parado, observando la escena sin entender completamente lo que veía, pero sintiendo la emoción en el aire. Después de un rato, Ricardo se apartó un poco, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. «¿Por qué, Laura? ¿Por qué fingir tu muerte?» Ella respiró hondo con los ojos llenos de lágrimas. «Intenté protegerte. También te perseguían a ti». «¿Quiénes son?» «Pablo y ese grupo detrás del contrato. Querían usar tu nombre para lavar dinero. Cuando lo descubrí, me mandaron a callar. Solo escapé porque José me ayudó». Ricardo cerró los ojos. El dolor por la muerte del mecánico todavía estaba muy presente.
Murió esta noche tratando de protegernos. Laura se llevó la mano a la boca con el rostro contraído por la sorpresa. No, no puede ser. Puede, y por eso esto termina hoy. De repente, el sonido de un motor distante rompió el silencio. Unos faros atravesaron la niebla, bajando por el camino de terracería. Laura palideció. ¡Nos encontraron! Ricardo miró a su alrededor con desesperación. ¿Hay otra salida de aquí?, preguntó. Laura asintió. Toma el atajo de atrás. Da para cruzar el río por las piedras. Me escondí ahí una vez. Mateo la agarró de la mano. Vamos, señora, rápido. Los tres salieron corriendo con el perro ladrando adelante. El sonido del motor se hizo más fuerte. Los faros barrieron el bosque y una voz gritó: «Ricardo Villalba, no huyas, sabes demasiado». Oyeron disparos. Las balas impactaron el suelo, levantando polvo y chispas. Laura tropezó, pero Ricardo la aseguró. «¡Corre, estoy aquí!». Llegaron a la orilla del río. La corriente era fuerte, pero el rastro de piedras aún era visible. Mateo fue el primero en cruzar, saltando rápidamente con el perro detrás de él. Ricardo estaba ayudando a Laura cuando se oyó una nueva ráfaga de disparos. Una bala le alcanzó el hombro. Se tambaleó, pero se agarró con fuerza. Laura gritó: «Ricardo, vete, no te detengas». «Estoy bien», mintió con voz ronca. Cruzaron el río con dificultad, pues los zapatos resbalaban sobre las piedras mojadas. Del otro lado, se escondieron detrás de un árbol caído. Laura rasgó un trozo de su vestido e intentó detener el sangrado. «Deberías haberme dejado allá», dijo llorando. Ricardo sonrió débilmente. «Y pasar el resto de mi vida sin saber que estabas viva. No haría eso ni aunque estuviera muerto». Mateo los miró, asustado pero sereno. «Señor, tenemos que irnos. Ya vienen». El ruido de los coches cesó al otro lado. Unas voces gritaban órdenes. Ricardo miró hacia la orilla opuesta del río y vio al abogado Pablo con dos hombres armados. Pablo levantó un megáfono improvisado y gritó: «¡Entrégate, Ricardo! La policía va a pensar que tú mataste al mecánico». Laura cerró los ojos con el rostro contraído por la desesperación. Ricardo volvió a tomar la carta y gritó: «Tengo pruebas, Pablo. Está todo en el contrato. Puedes matarme, pero el mundo lo sabrá». El abogado se rió. «Entonces reza para que ese mundo te escuche». Uno de los matones levantó el arma, pero antes de que pudiera disparar, el sonido de las sirenas resonó a lo lejos. Luces azules comenzaron a parpadear entre los árboles. Mateo miró al hombre a su lado y susurró: «Llegaron. Llegó la policía». Ricardo no entendía. «¿Pero quién llamó?». El niño sonrió levemente. «Yo, mientras usted hablaba con el mecánico, le quité el celular y le marqué al 911». El empresario miró al niño como si hubiera presenciado un milagro. Al otro lado, Pablo y sus hombres intentaron huir, pero las patrullas bloquearon el camino. Laura lloraba, abrazada a Ricardo. El viento helado, la niebla y las sirenas se fundieron en un sonido extraño, el sonido del fin. Pero cuando la policía los alcanzó, Ricardo ya estaba débil, con la sangre escurriéndole por el brazo. Miró a Laura y con una sonrisa cansada murmuró: «Se acabó. ¿Prometes que vas a vivir?». Ella le apretó la mano con fuerza. «Te lo prometo, pero tú también vienes». El sol comenzaba a salir cuando todo terminó. Las sirenas cesaron, el río enmudeció y el aire olía a pólvora y tierra mojada. Ricardo estaba sentado en la ambulancia con el brazo vendado y el rostro pálido. Laura, a su lado, todavía temblaba, pero no le soltó la mano ni por un instante. El joven Mateo, cubierto de lodo y con el perro al lado, observaba todo desde lejos. Sus ojos curiosos intentaban entender cómo ese mundo podía cambiar tanto en tan poco tiempo. La víspera era simplemente el hijo de la cocinera que ayudaba a su mamá en sus ratos libres.
Ahora era el niño que había salvado 2 vidas y desenmascarado a un hombre poderoso. El agente se acercó con su placa colgando del cuello y una expresión seria. Señor Villalba, encontramos documentos en el coche del abogado, una memoria USB, dinero y contratos falsificados. Parece que llevaba años desviando fondos de su empresa. Ricardo cerró los ojos y respiró hondo. Laura intentó avisarme y no quise escuchar. El agente asintió. Tendrá que testificar, pero por lo que vimos, usted es más víctima que sospechoso. Laura le acarició el rostro con una ternura que mezclaba alivio y dolor. Me encontraste, Ricardo, incluso sin saber si estaba viva. Viniste. Él la miró con una sonrisa débil. Tú siempre fuiste mi brújula. Yo solo seguí el camino. Mateo se acercó un poco avergonzado con una botellita de agua en la mano. Señor, ¿puedo cuidar al perro mientras usted va al hospital? Ricardo lo miró y sin dudarlo asintió. Claro que sí, niño. ¿Le caes bien? El niño sonrió, rascándole la oreja al animal. Él también me cae bien, y usted también, hasta cuando pone esa cara de enojado. Laura soltó una risita suave. Ricardo extendió la mano y le alborotó el pelo al niño. Eres valiente, ¿sabes? Si no fuera por ti, nunca habría encontrado la nota ni llamado a la policía. Mi mamá dice que no se necesita ser adulto para hacer lo correcto, respondió Mateo con voz seria. El agente volvió con un sobre en la mano. Encontramos esto en el portafolio del abogado. Parece ser el contrato que escondió. Ricardo lo abrió con la mano aún temblorosa. Allí estaba el famoso contrato firmado por él y por Pablo, con decenas de cláusulas falsas y una transferencia multimillonaria a una cuenta en el extranjero. Al final, una firma adicional, la de Laura, pero la letra era falsa. Ricardo la miró. Nunca firmaste esto, ¿verdad? No. Intenté detenerlos y por eso me quitaron del camino. El comandante tomó nota. Vamos a enviar todo para el análisis forense. Este caso se va a convertir en un escándalo nacional. Pero, sinceramente, señor Villalba, da gusto ver a alguien poderoso pagando por lo que hizo. Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego miró al niño. No todos los poderosos son malos. ¿Sabías, Mateo? A veces uno simplemente se pierde y necesita a alguien que le recuerde el camino. El niño sonrió. Eso fue lo que yo hice, ¿no? Laura asintió visiblemente emocionada. Fue exactamente eso. La ambulancia los llevó al hospital más cercano. Allí, los médicos trataron la herida y Laura finalmente pudo dormir en paz después de tanto tiempo huyendo. Ricardo se quedó sentado al borde de la cama, observando su respiración. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras tanto, Mateo esperaba afuera con el perro, contemplando el amanecer. Su madre, la cocinera, llegó más tarde angustiada. «Mateo, ¿estás bien? ¿Qué pasó, mi hijo?» Él corrió y abrazó a su madre. «Está todo bien, mamá. Yo ayudé. La señora que el señor Ricardo quiere está viva, y el hombre malo fue arrestado». Ella no entendió del todo, pero sonrió emocionada. «Tienes el corazón de tu padre. Siempre ayudas a quien lo necesita, incluso sin saber por qué». Él simplemente apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí en silencio. Al otro lado de la calle pasó una camioneta negra con Pablo esposado. El hombre mantenía la cabeza baja y no decía una palabra. Ricardo lo vio por la ventana y no sintió rabia, solo lástima. «La ambición ciega y el miedo completa la obra», murmuró. «Pero el bien siempre encuentra un camino». Horas más tarde, Laura despertó. Lo primero que vio fue el rostro sonriente de Ricardo. «¿Dónde estamos?» «En el hospital. ¿Y en paz?» Ella miró de reojo y vio a Mateo jugando con el perro en el pasillo, riendo a carcajadas. ¿Quién iba a imaginar que un niño salvaría 2 vidas? Ricardo respondió. «Fue él quien me devolvió la fe en las personas». Laura le tomó la mano y la apretó con cariño.
Así es la vida. A veces los milagros llegan disfrazados de niño. El sol ya iluminaba la habitación y el sonido de las sirenas a lo lejos se mezclaba con el canto de los pájaros. La ciudad volvía a respirar y por primera vez en mucho tiempo el corazón de Ricardo también. 2 días después, el hospital ya olía a flores frescas y a esperanza. El caso de Ricardo y Laura estaba en todos los periódicos. Los titulares hablaban de corrupción, traición y un amor que venció al miedo. Pero lo que nadie sabía era que detrás de toda esa historia había un niño de 10 años que solo quería acompañar a su mamá al trabajo y terminó cambiando el destino de 3 vidas. En la habitación del hospital, Ricardo miraba por la ventana, observando el movimiento de la ciudad. Allá abajo, cada persona parecía vivir a su propio ritmo frenético, ajena al hecho de que el mundo podía derrumbarse en un instante y reconstruirse al siguiente. Laura, sentada en el sillón, tomaba su café y observaba a Mateo jugar con el perro en el pasillo. «¿Te recuerda a cuando eras pequeño?», dijo ella sonriendo. Ricardo soltó una risita. «Antes yo era más terco y él es más valiente». El niño irrumpió en la habitación sin aliento. «Señor Ricardo, el de la televisión está afuera. Dijo que quiere grabar con usted y con doña Laura». Ricardo hizo una mueca. «¿Grabar conmigo? Yo no soy artista». «Pero su historia es diferente», respondió Mateo con seriedad. Laura se rió. «Tiene razón. La historia de ustedes ahora es una historia de esperanza». Mientras los periodistas esperaban en el pasillo, entró el comandante con una expresión más relajada que la última vez. «Tenemos novedades. El abogado confesó todo. Dijo que el plan era, en efecto, eliminarlos a los 2 y transferir los activos de la empresa fuera del país». Ricardo negó con la cabeza. «Y pensar que cenaba conmigo cada semana». «El poder ciega», comentó el comandante, «pero la verdad siempre encuentra a alguien que la defienda y en este caso fue un niño valiente». Mateo se sonrojó. «Yo solo le marqué al 911». Ricardo se arrodilló y lo miró a los ojos. «Hiciste lo que los adultos olvidamos. Creíste en lo que era correcto, incluso con miedo». El agente entregó un sobre. «¿Y esto?». «El tribunal me pidió que se lo entregara. Era un reconocimiento oficial por la ayuda prestada y una beca de estudios». Los ojos del niño se abrieron como platos. «¿Beca para qué?». Laura explicó riendo. «Eso significa que van a pagar tus estudios, Mateo, para que tengas un futuro brillante». Él se quedó en silencio, sin saber si sonreír o llorar. «Pero yo ni siquiera pedí nada». Ricardo respondió: «Así funciona el destino. A veces recompensa el doble a quien actúa con el corazón». El perro ladró como si entendiera la conversación y todos rieron. Más tarde, de vuelta en casa, Laura preparaba la cena. La casa, que antes había parecido enorme y fría, ahora estaba llena de vida y risas. Mateo ayudó a picar verduras, aunque era torpe. «Cuidado con el dedo, niño», le advirtió Ricardo. «Tranquilo, señor, lo vi en internet». Laura se rió. «Ver no es lo mismo que saber hacer». Ricardo los observó y una idea lo iluminó como un rayo. Era eso lo que faltaba: simplicidad, el calor de una familia. Cuando terminaron de comer, Mateo miró a la pareja y preguntó: «Señor Ricardo, ¿nos vamos a ver de nuevo?». El hombre sonrió. «Espero que sí. Ahora eres mi amigo y los amigos no se pierden». El niño se encogió de hombros. «Mi mamá dice que la amistad es cuando el corazón reconoce a alguien antes de que la cabeza entienda». Laura lo miró sorprendida. «Tu mamá es muy sabia». Mateo respondió con su habitual inocencia. «Ella solo dice lo que siente». Al día siguiente, antes de irse, el niño entró en el despacho de Ricardo y dejó algo sobre el escritorio. Una simple nota escrita con letra torcida. «Señor Ricardo, usted tiene suerte. La vida le devolvió lo que creía que había perdido.
Cuídense mucho el uno al otro. Firmado, Mateo y el perro. Ricardo leyó la nota despacio, sintiendo un nudo en el pecho. Laura entró y preguntó: ¿qué escribió? Él le entregó el papel con los ojos llenos de lágrimas. La cosa más cierta que he leído en mi vida. Algunas semanas pasaron. La vida comenzaba a estabilizarse, pero nada era como antes. Lo que había sucedido esa noche fue noticia durante días, pero para ellos lo más importante no llegó a los periódicos: el reencuentro, el perdón y la nueva oportunidad de vivir sin miedo. Esa mañana de domingo, la ciudad aún despertaba despacio. El cielo estaba despejado y el sonido de las campanas de la iglesia resonaba por las calles. Ricardo caminaba por la plaza con un portafolio bajo el brazo. Se detuvo frente a un pequeño kiosco, donde unos niños corrían vendiendo flores improvisadas. Entre ellos, vio a Mateo sentado en una banca con el perro acostado a sus pies. «Mira quién se volvió empresario», bromeó Ricardo acercándose. «Ahora también vendes flores». Mateo se rió. «Es para ayudar a la escuela, señor. El profesor dijo que necesitamos juntar dinero para la excursión». «¿Y cuánto cuesta una de estas flores para usted?» «Nada, ya pagaste con la cena». Ricardo se sentó a su lado. Por un momento, los dos se quedaron en silencio, observando a la gente pasar. El niño lo miró y preguntó: «¿Usted todavía sueña con la señora del río?» Ricardo sonrió. «Ya no necesito soñar. Ella está en casa ahora preparando café. Dijo que me va a enseñar a vivir despacio». Mateo asintió. «Qué bueno. Usted siempre andaba corriendo de un lado para otro. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser de grande?» El niño ladeó la cabeza. «Quiero ser intérprete». «¿Intérprete?» «Sí, y para ayudar a quienes no entienden lo que la otra persona dice. Igual que lo que hice con usted, creo que al mundo le hace falta gente que entienda antes de responder». Ricardo lo miró, sorprendido por tanta sabiduría a esa edad. «Vas a llegar lejos, niño». Mateo se encogió de hombros. «Puede ser, pero si voy, quiero llevarme al perro». Los dos rieron. El perro movió la cola, como si hubiera entendido. Ricardo sacó algo del portafolio. Era una hoja de papel doblada con el logotipo de la empresa. «Quería mostrarte algo». Mateo tomó el papel, tratando de entender las palabras. Ricardo explicó: «El nombre del taller está cambiando. Ahora se llama Taller Mateo. Me ayudaste más que cualquier adulto en ese lío. Esto es un agradecimiento y también una invitación. Quiero que crezcas conmigo allá. Al mundo le hace falta gente honesta». El niño abrió los ojos como platos sin saber qué decir. «Pero señor, yo solo soy un niño». Ricardo respondió con seriedad: «Un niño que hizo más bien que muchos hombres ricos que conozco». Mateo sostenía el papel como si fuera un tesoro. «No sé qué decir». «No necesitas decir nada, hijo. A veces el silencio habla más bonito». La campana de la iglesia volvió a sonar. El viento trajo consigo el aroma a pan recién hecho de la panadería cercana. Laura apareció al otro lado de la plaza, sonriente, con un pañuelo en el pelo y flores en la mano. Ricardo se levantó, le hizo una seña con la mano y ella se acercó. Cuando llegó, se arrodilló frente a Mateo y le entregó una pequeña caja de madera. «Esto es para ti». Él la abrió con cuidado. Dentro, una simple pulsera de cuero con una pequeña placa de plata que decía: «Traduce lo que el corazón dice, para que nunca lo olvides», explicó ella. «Fue escuchando con el corazón que nos salvaste a todos». El niño apretó el regalo con fuerza, embargado por la emoción. «Gracias». «Señora». Laura lo abrazó. «El mundo necesita más niños como tú». El sol ya estaba alto cuando los tres comenzaron a caminar por la plaza, lado a lado. La gente pasaba y los miraba sin saber quiénes eran. Un hombre elegante, una mujer de mirada dulce
y un niño de ropa sencilla con un perro alegre. Pero para ellos no importaba lo que el mundo viera. Lo que importaba era lo que habían aprendido. La vida no habla a gritos, susurra entre líneas, a veces en la voz de un niño, en el gesto de alguien que todavía cree en el bien. Y cuando menos se espera, lo que parecía una pérdida se transforma en un nuevo comienzo. Porque el amor verdadero no se explica, simplemente se manifiesta. Escriban en los comentarios de qué ciudad o estado nos están viendo. Si esta historia tocó su corazón, suscríbanse ahora al canal, porque cada semana una nueva historia les recordará que la bondad todavía existe en este mundo. Comenten aquí. Escriban si son del norte, una carnita asada, si son del centro, unos tacos al pastor, si son del sur, un buen mole, o si son del sureste, una cochinita pibil. Dejen su like si ustedes también creen que a veces los milagros llegan disfrazados de niños.